Señor los bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a Dios una vez más por darnos esta oportunidad de llevar a cabo otro video y poder hablar acerca de otro profeta más del Señor. Un profeta catalogado entre los profetas menores, un hombre escogido por Dios para llevar su palabra a un pueblo, otra vez, un pueblo rebelde. Otra vez el pueblo se rebelaba, otra vez el pueblo actuaba de una manera equívoca. Hoy damos gracias a Dios porque Él nos permite estudiar su palabra y darnos cuenta, hermano, a través de estas enseñanzas de los profetas, cómo Dios quiere establecer su gobierno entre los hombres. Sin embargo, los hombres establecen su gobierno de acuerdo a su manera de pensar. El libro del profeta Habacuc, hermanos, inicia anunciando una profecía en la cual el profeta había sido testigo. Este profeta, hermano, hace un reclamo a Dios por la violencia que se estaba viviendo en aquel lugar. En Habacuc capítulo 1, verso 1 al 3, la palabra del Señor dice, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Amados hermanos, el profeta Habacuc, dice la palabra del Señor que la profecía que vio el profeta Habacuc, este profeta, hermano, recibió la profecía por medio de una visión. La palabra del Señor nos enseña que fue por medio de una visión, dice que él la vio, la profecía. Fue por medio de una visión que Dios enseñó al profeta esta profecía que tenía que dar al pueblo. La escritura, hermano, no dice nada en relación a Habacuc, excepto que es un profeta. Sin embargo, hermano, podemos conocer mucho de su fe, podemos conocer acerca de su carácter, así como de los problemas de su tiempo, por los escritos, hermano, que están en la palabra de Dios. Por otro lado, hermano, también podemos aprender acerca de otros escritores, de eruditos en la palabra de Dios que se han encargado de investigar acerca de la vida de estos grandes hombres de Dios. Algunos de ellos, hermano, han deducido que el profeta Habacuc también era un cantante en el templo de Dios. Aunque no sabemos que esto solamente pueden ser conjeturas solamente, pero estos hombres, hermano, han estudiado, han investigado y piensan que el profeta Habacuc también fue un cantante en el templo de Dios. No era un sacerdote, dicen que era un cantante, pero lo que sí podemos saber es que era un profeta que Dios había seleccionado. Este profeta, hermano, evidentemente vivió en el tiempo babilónico. Muchos eruditos fijan el tiempo de la profecía durante el periodo del rey Joacim. Los libros de Nahum, Habacuc y Sofonías tienen mucho en común estos libros. Cada uno de estos libros nos presenta una faceta diferente en la forma en que Dios trata con la humanidad, mostrándonos, hermano, también cómo el gobierno de Dios está integrado en el gobierno de los hombres y la forma en que Dios trata con la persona a nivel individual. Esto en el caso de los profetas, Dios trataba individualmente con ellos, aunque hablaba también a la nación por medio del profeta. Y podemos ver cómo Dios quería establecer su gobierno en los hombres. Sin embargo, podemos darnos cuenta también, hermano, cómo el hombre, a través, hermano, de todo ese tiempo, quería establecer su propio gobierno conforme a su manera de pensar y no bajo los regímenes que Dios marcaba. Una similitud, hermano, entre estos tres libros es que provienen aproximadamente en el mismo periodo de tiempo. De hecho, los tres pudieron haber sido contemporáneos y existe la posibilidad de que así lo fueran, aunque es muy difícil señalar una fecha específica
para muchos de estos profetas, en realidad, hermano, pasa lo mismo con muchos libros del Antiguo Testamento. Es difícil establecer una fecha específica. Ahora bien, aunque hay similitudes, estos libros, hermano, también difieren entre sí. El profeta Nahum trató solamente con la ciudad de Nínive, podemos recordar en el video pasado. Solamente trató con la ciudad de Nínive, que fue la capital del imperio asirio. Este profeta mostró de qué manera Dios es justo y al mismo tiempo un Dios de amor que actuó correctamente al juzgar a esa nación. El profeta Habacuc, hermano, trató este tema desde un punto de vista algo diferente. Él fue un hombre que se planteaba preguntas, un hombre que razonaba, que meditaba en lo que estaba aconteciendo, se sentía tal vez inquieto ante la aparente indiferencia de Dios frente al pecado, frente a la violencia de su propio pueblo, y le preguntaba a Dios por qué no hacía algo al respecto. Hay que reconocer, hermano, que en nuestro tiempo hay muchas personas que, ante la injusticia y la maldad que prevalece en este mundo, se preguntan por qué Dios no hace algo, por qué no interviene en los asuntos humanos para detener la violencia, para detener la injusticia, para detener el sufrimiento. Todo esto que padecen millones de personas en el mundo. Es por eso, hermano, que el profeta de Dios protesta, le hace una protesta a Dios. Él, al ver todo lo que estaba aconteciendo, hace una protesta a Dios en el capítulo 1, en el verso 12 al 17. Y mire cómo le habla este profeta a Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? Para juicio la pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres tú de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todo con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad al aniquilar naciones continuamente. Esto pudo haber causado, hermano, una desesperación al profeta al ver todo lo que estaba pasando. Ese es mi pensar, que el profeta se desesperó al no ver que Dios actuara cuando él ya había visto en visión todos los acontecimientos y la profecía de Dios. No sé, hermano, tal vez a nosotros alguna vez, en alguna ocasión nos ha tocado, no sé si a usted le ha tocado, tal vez en alguna ocasión ha estado esperando el castigo de Dios para ciertas personas que actúan con maldad o que hacen el mal a alguien, y peor cuando se lo hacen a una persona justa o a una persona buena, con una persona que jamás se mete con nadie, una persona, ¿cómo podríamos catalogar una persona
que se porta bien y que aún así, hermano, hay personas que se portan mal con ellos, que son violentos, que les hacen maldad y el castigo no llega. Queremos ver el castigo de Dios con nuestros propios ojos. Era algo que estaba diciendo el profeta, quería ver el castigo de parte de Dios para aquella nación. Muchas veces nosotros vemos a la gente actuar mal y decimos que al que actúa mal, mal le va, pero en algún momento, hermano, Dios, Él actuará, hermano, conforme a como Él quiere actuar. Nosotros, como el profeta o muchas personas en su desesperación, quisieran ver, hermano, el castigo y que llegue el castigo a esas personas. Lo que nosotros debemos tener siempre presentes, amados hermanos, es que Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo y Él obra en su tiempo y no en el nuestro. Así es como trabaja Dios. Los primeros 2 capítulos, hermano, el profeta tiene un diálogo con Jehová. El profeta se queja ante Dios de que ve mucha violencia pecaminosa en todas partes, pero no ve ningún castigo como respuesta de parte de Dios. Hasta ese momento, hermano, el problema moral seguía en la cabeza del profeta. El problema que estaba aconteciendo seguía en la cabeza del profeta. No había un efecto contrario porque él no veía nada contrario a lo que estaba sucediendo. Hoy tú y yo nos estaríamos preguntando tal vez lo mismo, ¿por qué Dios permite muchas cosas a la gente buena? ¿Por qué permite que los malos actúen con maldad, con violencia? Hay asesinatos, robos, violencia, secuestros hacia las personas buenas por gente mala. Amados hermanos, ¿cómo puede un Dios santo usar a estos paganos para ser destruidos los hombres de Dios? La gente de Dios, la gente buena. Esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué si era muy bueno, si era muy buena la persona? ¿Por qué Dios lo permitió? Amados hermanos, el profeta dice la palabra del Señor que asciende a su fortaleza para observar dónde podría recibir la respuesta de Dios. Y le dice que el propósito de Dios pronto va a ser cumplido y es animado a esperar ese propósito. En Habacuc capítulo 2, verso 1 al 3, mira lo que dice la palabra del Señor. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué versículo, hermano? ¿Cómo podría decirlo en este momento? ¿Qué versículo tan difícil de asimilar muchas veces o a veces incomprendible? Mire lo que dice, se lo voy a repetir una vez más. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Me dice que aunque tarde, lo espere,
porque sin duda va a venir, que no tardará. Es un versículo, hermano, que muchos podrían decir que se está contradiciendo. Yo creo que es cuando Dios pone a prueba nuestra fe y estamos esperando en Él una respuesta. Pensamos que esa respuesta no va a tardar, pero en nuestra espera, hermano, se hace como si pasara una eternidad. En cuanto lo estamos esperando y pensamos que ha pasado mucho tiempo y cuando menos lo esperamos, la respuesta viene. La respuesta ya está ahí. No tardará, en realidad no tardará tu respuesta cuando tú la necesitas. Cuando yo la necesito, mi respuesta, hermano, no tarda. Así que mientras el profeta hermano Habacuc escucha la respuesta de Dios y se da cuenta de que él realmente está involucrado en los asuntos de la humanidad, porque si es el Dios creador del cielo y de la tierra, del mundo entero, es un Dios que está, hermano, a la expectativa y está involucrado en todo lo que acontece en el cielo y en la tierra. Es un Dios, hermano, que no duerme. El que guarda a Israel no duerme, el que te guarda a ti, el que me guarda a mí no duerme. Está involucrado, hermano, en todos los problemas de la humanidad, aunque mucha gente dice, ¿por qué Dios no hace nada? Esto, hermano, cambia toda la perspectiva de nuestra vida, que Dios actúa en la humanidad y lo hace con sabiduría y lo hace con equidad. Tenemos un Dios justo, un Dios sabio y un Dios, amados hermanos, que trabaja con equidad. Es importante que nosotros podamos entender lo que el profeta tenía, hermano, que entender. Y este hombre, hermano, lo hizo escuchando la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que él subió a su guarda. Dice, sobre mi guarda estaré. Llegó hasta el lugar donde él se refugiaba, donde él tenía su fortaleza. Dice, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Él estuvo firme ahí, parado, esperando la respuesta de parte de Dios. Dice, y velaré para ver lo que se me dirá. Y es donde a veces nosotros fallamos. No estamos firmes. Nuestra fortaleza, hermano, no está en el Señor. Cuando hemos aprendido, hermano, que nuestra fortaleza está en Él. El Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él siempre estará ahí, hermano. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque Él nos permite poder acercarnos a Él confiadamente y pedirle a Él la fortaleza. Regocijándonos en Él nos fortalecemos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Nos fortalecemos en Él. Es lo que sucedió al profeta. Se afirmó, estuvo de pie, estuvo esperando en vela la respuesta de parte de Dios y Dios le dio la respuesta a este hombre. Al profeta de Dios recibe la respuesta, hermano. Este hombre recibió la respuesta escuchando la voz de Dios. Nosotros tenemos que tener nuestros oídos atentos para poder escuchar la voz de Dios. Estar atento, estar en vela, porque a veces vendrá la respuesta, hermano, y Dios quiere que nosotros la sepamos. Pero si tú no estás en vela, no estás atento, no estás firme, a veces la respuesta ya viene de parte de Dios y no logramos entenderla porque no estás como Dios quiere que nosotros estemos. Amados hermanos, tenemos una frase que se ha convertido en una consigna para la iglesia cristiana a través de todo el tiempo, hermano. Aquí en el profeta Habacuc hay una consigna para usted y para mí hoy el día. Hay una
enseñanza, hay un aliento para nosotros, hermano. El profeta Habacuc dice en el capítulo 2, verso 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero aquí viene una frase, hermano, que ha sido un lema para muchos, hermano, a través del tiempo, muchos cristianos a través de la historia. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esto es algo que está enseñando el profeta, hermano. Y es algo que Dios le enseñó al profeta, que tenía que tener fe, que tenía que tener esperanza, que venía una respuesta de parte de Dios. Y el profeta pudo recibir esa respuesta cuando estuvo en vela, cuando tuvo fe, esperando en el Señor, esa respuesta que tanto esperaba y que tanto añoraba. Amados hermanos, vamos a seguir en un siguiente video hablando acerca de este gran profeta del Señor, el profeta Habacuc, esperando en el Señor que todos se encuentren con bien. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Que el Señor me los bendiga.